Hola, hola, bienvenida y bienvenido a Guapas por Dentro Podcast, un espacio seguro de reflexión y bienestar. Mi nombre es Gise, soy psicóloga clínica y estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy con ustedes. Sé que he estado muy desaparecida de este espacio, los he echado muchísimo de menos, pero la buena noticia es que ninguna de las razones por las que he estado más ausente es mala o negativa. Todo lo contrario. Me he estado dedicando a proyectos profesionales y también proyectos personales. A nivel profesional estoy trabajando muchísimo en sesiones de psicoterapia, en sesiones 1 a 1. También comenzó a trabajar conmigo una nueva psicoterapeuta. Su nombre es Laura, es especialista en TCC, en terapia cognitiva conductual, la misma terapia que hago yo, y también en terapias de tercera generación, por lo que estoy súper feliz, pero nuestra carga de trabajo ha aumentado muchísimo. También a nivel personal, pues me mudé de casa, me caso este año también, me caso, valga la redundancia, y al final son temas que también consumen tiempo y energía. Estoy de vuelta para quedarme, los he echado muchísimo de menos, como ya dije. Este es el espacio más personal que tengo, más íntimo, donde siento que las personas que vienen a escucharme realmente están aquí porque aprecian lo que tengo que decirles. Entonces, la buena noticia es que no me vuelvo a ir. Y hoy les traigo un episodio que creo que va a ser de muchísima utilidad. Primero, porque al final siento que en algún momento todos los seres humanos nos hemos planteado si quizás pedir ayuda profesional o no, si quizás ir a terapia o no, pero hay mucho tabú con respecto a los espacios psicoterapéuticos. Entonces quiero explicarles un poco cómo funciona ir a terapia. Cómo funciona la estructura de un proceso de terapia, para quién es la terapia, para quién no es la terapia, etc. Lo primero que quiero contarles es un poco mi experiencia yendo a terapia. Yo no siempre he sido psicoterapeuta, obviamente, y también he estado del otro lado, también he estado del lado del paciente. No sé si sabían, pero yo estudiaba otra carrera. Antes de estudiar psicología, estaba estudiando, no la terminé, ingeniería biomédica. Estaba en esa carrera porque realmente fue dentro de las opciones que tenía como la que más se asociaba a mí en ese momento, entre comillas, pero no me encantaba. Una vez que comencé la carrera sentí que no era para mí, que no me encantaba, pero no sabía realmente qué era lo que me gustaba. Y la terapia fue algo que se cruzó en mi vida en un momento de mucha tristeza para mí, en un momento donde estaba pasando por una pérdida muy grande, y fue cuando mi mamá falleció. En ese momento, ¿qué fue lo que ocurrió conmigo? Pues que medio que comencé a tener un duelo no resuelto o un duelo no bien resuelto, y empezaron ciertos síntomas a nivel salud mental. Empecé a dormir mal, empecé a tener problemas de concentración, empecé también a estar muy irritable, muy hiperreactiva, y una persona de mi círculo más cercano me propuso ir con una terapeuta. Cuando comencé el proceso de terapia, que siento que fue un proceso de terapia que cambió mi vida, le agradezco muchísimo a esa persona todo lo que me ayudó en su momento. Yo me vi reflejada en su papel. Yo sentí que lo que ella estaba haciendo era algo que no solo me gustaba, porque la psicología es muy bonita, sino que también sentía que desde mis rasgos de personalidad, que en ese momento no me autoconocía tanto como me autoconozco ahora, sentía que a mí eso que ella estaba haciendo lo podía o se me podía dar relativamente bien. Obviamente, teniendo años de estudios detrás, porque después estudié psicología, 5 años, y me he especializado en la psicoterapia. Más así a priori, sentí mucha conexión con la profesión. Y luego de ese proceso terapéutico, decidí cambiarme de carrera y hoy estoy aquí, no solo atendiendo pacientes, sino también divulgando sobre psicología, porque es un tema que me apasiona y siento que puede ser de gran ayuda para muchísimas personas. Mi experiencia en terapia no solo es como psicoterapeuta, sino que también he estado del lado del paciente y sé lo transformador que puede llegar a ser un buen proceso psicoterapéutico. Por eso, en este episodio, lo que quiero es hacerte ver lo que es la terapia, quitarle como ese tabú
y que quizás si en algún momento te has planteado si necesitas terapia, pues deje el paso y comiences. Yo algo que siempre digo es que si, como dije anteriormente, te has preguntado, ¿será que necesito terapia? ¿Será que necesito buscar ayuda profesional? Yo creo que el mero hecho de que te hagas la pregunta ya es señal de que probablemente sí necesites terapia. Si en algún momento te has planteado, ¿será que necesito terapia? ¿Será que esto que estoy sintiendo ya no soy capaz de resolverlo por mí misma o por mí mismo? ¿Será que esto que estoy sintiendo ya se pasa de los límites normales y empieza a afectar mi vida cotidiana y yo no tengo herramientas para transitarlo? Pues si te has hecho estas preguntas, posiblemente la respuesta sea que sí, que necesites terapia. Más hay algunas señales a nivel salud mental que también pueden ser indicadores de que quizás un proceso psicoterapéutico es para ti. Te voy a dar varias señales, aunque en el podcast tengo otro episodio donde hablo de señales que puedes utilizar a tu favor para saber si necesitas terapia o no. Más de igual forma, como no sé si has escuchado ese episodio donde hablo más a profundidad, que se llama, creo, 4 claves para tener una buena salud mental, pues hoy también te voy a dar varias pautas que creo que a priori te podrían servir para saber si necesitas terapia o no. La primera pauta es que lo que sientes, como dije anteriormente, ya comienza a afectarte tu vida cotidiana. Las cosas que antes hacías ya te cuesta trabajo hacerlas. También un indicador que siento que puede llevarte a reflexionar si necesitas terapia o no, es el hecho de cómo estás durmiendo. Si te cuesta trabajo dormir, si te cuesta trabajo conciliar el sueño, si en el momento en el que ya estás en posición horizontal para dormir, empiezas a sobrepensar, tienes pensamientos intrusivos, creo que esto también puede ser una señal clave para tú lograr identificar si necesitas terapia o no. Creo que también si tienes tendencias a aislarte o si has dejado de disfrutar cosas que antes disfrutabas, también puede ser una señal de que necesitas ir a terapia. Por otro lado, a nivel cognitivo, si te cuesta trabajo concentrarte, si te cuesta trabajo retener información, si te cuesta trabajo prestar atención por un tiempo prolongado a algo, cuando antes no te costaba, también todas esas señales a nivel cognitivo pueden estarte indicando de que necesitas ir a terapia y de que necesitas ayuda profesional. También a nivel emocional hay varias pautas y señales que pueden servirte para tú poder hacer un escáner de cómo está tu vida en este momento y reflexionar en si necesitas ayuda o no. La primera, a nivel emocional, es que no eres capaz de regular lo que sientes. Y esta regulación se ve muchas veces en tus conductas. Te sientes enojado y respondes muy abruptamente a nivel conductual a este enojo, o si sientes ira, o si sientes tristeza, etc. Cuando no logras gestionar lo que sientes, y esa mala gestión de las emociones se ve reflejado a nivel conductual. También cuando no logras identificar qué es lo que estás sintiendo, cuando comienzas a estar como en una montaña rusa de emociones donde no eres ni capaz de identificar qué sientes, más sí sabes que te sientes mal. Y ya por ahí también temas a nivel de tu diálogo interno, cómo te hablas, cómo te tratas, cómo te autopercibes, etc. La terapia no es para locos como socialmente se piensa o desde esta creencia más popular. La terapia es para cualquier persona que esté pasando por algún tipo de problema emocional, conductual o cognitivo. También para una persona que a nivel de su contexto tenga ciertas situaciones difíciles que le cueste trabajo transitarlas o que le cueste trabajo tomar decisiones que le puedan ayudar a estar mejor. La terapia no es para locos y es lo primero que quiero aclarar. La terapia es para cualquier persona. Yo en mi día a día como psicoterapeuta, la mayoría de problemas que veo no son problemas a nivel patológico. Son problemas del día a día que las personas por X o Y razón no logran resolver o no logran experimentar o transitar de la mejor forma posible. Pero casi nunca son
problemas relacionados con trastornos mentales o enfermedades mentales. Para nada. La mayoría de personas a las que atiendo en mis procesos psicoterapéuticos son personas que a nivel clínico no tienen criterios patológicos para encerrarlos en un trastorno, pero sí pueden estar pasando por diferentes etapas en su vida complicadas o por diferentes circunstancias que le pueden estar haciendo no sentirse de una forma óptima. Obviamente también veo temas relacionados más a problemas serios de salud mental como ansiedad, depresión, pero increíblemente no son la mayoría. O veo personas que están pasando por ese tipo de problemas, pero que esos problemas están contextualizados por algo detrás que lo está ocasionando y que esta persona no está pudiendo resolver. Es como que muchas veces estos problemas, como por ejemplo la ansiedad o la depresión, son la punta del iceberg, más no es el conflicto como tal. Es lo que se ve, es el síntoma, pero cuando te pones a escarbar debajo, pues hay otras circunstancias que son las que están llevando a la persona a que se sienta de esa forma. Por eso la terapia no es para locos. De hecho, la locura es un concepto súper subjetivo que a nivel científico ya no se utiliza, pero sé que a nivel popular sí, y es un tabú que quiero quitarle a la terapia. Quiero quitarle ese peso de encima a la terapia donde se piensa que es para locos, cuando no es así. Ahora, en terapia tampoco el psicólogo te va a decir qué hacer. El psicólogo, claro que sí te va a dar sugerencias terapéuticas, pues a lo mejor te va a decir, mira, yo creo que si tienes esta conducta en tu día a día, que si llevas a cabo este tipo de tareas, que si haces esto de esta forma, pues podrías sentirte mejor. Pero a lo que me refiero es que el psicólogo no va a tomar decisiones por ti. Justamente nosotros como psicoterapeutas lo que queremos es fomentar la autonomía del paciente y que éste sea capaz de movilizar recursos internos para tomar decisiones por sí misma o por sí mismo. Tampoco vas a ir a terapia como para que el psicólogo te resuelva en la primera sesión lo que tú necesitas, sino que vas a ir a terapia para lograr encontrar en ti misma o en ti mismo cómo puedes resolver cierta situación externa o interna en caso de que no sea nada externo lo que esté conflictuando a la persona. A pesar de que el psicólogo no te va a decir qué hacer, sí es súper importante escoger a un buen psicólogo. ¿Cómo escoger a un buen psicólogo? Yo he pasado por varios psicoterapeutas y no todos han sido para mí. Y eso no significa que el psicoterapeuta haya sido malo. Por eso este tema o esta idea de un buen psicólogo también es subjetiva, porque el buen psicólogo a lo mejor puede ser buen psicólogo para alguien y luego para otra persona no ser un buen psicólogo. Sí creo que hay pautas generales que puedes tener en cuenta a la hora de escoger un psicoterapeuta. Ninguna de estas pautas va a garantizar que tú hagas match con el psicólogo. Simplemente son pautas que pueden aumentar las probabilidades de que el proceso psicoterapéutico sea fructífero y sea bueno para ti. Lo primero que creo que puede garantizar no, pero sí aumentar las probabilidades de que un terapeuta sea bueno para ti es que tenga un registro profesional. Sí, hoy en día la psicología siento que es de las profesiones con más intrusismo laboral que existe. Es una realidad. Como hoy en día hay tantas personas haciéndose pasar por psicólogos cuando no lo son, cuando no tienen una formación detrás, entendamos que la psicología es una carrera que tiene que ser sumamente ética, porque lo que nosotros digamos puede mejorar la vida de la persona, pero también puede afectarla en gran medida. Y por eso es importante ir con alguien que tenga no solo experiencia, sino también estudios que acrediten lo que hace. No sientan vergüenza de pedir registro profesional. Todos los psicólogos tenemos un número de registro profesional. El mío, por ejemplo, es público en internet, porque en la universidad en la que me gradué, bueno, creo que en todas las universidades está público el número, pero al menos en la que yo me gradué, el número es un número público que aparece en internet. Por lo que es súper importante pedir registro profesional. Yo sé que a veces puede dar vergüenza, reparo, que va a pensar que estoy poniendo en duda su trabajo. Recuerden que ustedes tienen que velar por su bienestar. Entonces, con respeto y asertividad,
no pasa nada porque le pidas a la persona su registro profesional también tú para asegurarte con quién estás haciendo terapia. No solo eso, sino que también esa persona tú le vas a contar cosas súper privadas tuyas, te vas a vulnerar en gran medida. Entonces, ¿qué más importante que sentirnos vulnerables en un lugar seguro y en un lugar donde nos sintamos protegidos y donde sepamos que la persona que está enfrente de nosotros, en este caso el terapeuta, vas a saber qué hacer con la información que le estamos dando? Por eso siento que es tan importante pedir número de registro profesional. El mío no siempre me lo piden, por ejemplo, pero lo tengo público en mi página web, está público en la web, y también lo tengo público en mi página de Instagram, más algunas personas me lo han pedido directamente y no solo mando el registro profesional, mando registro profesional, algún documento que acredite que yo soy quien digo ser para que se pueda emparejar con el nombre que aparece en la página web donde está mi número de psicóloga. Yo realmente no tengo problema como terapeuta en hacerlo. No creo que ningún terapeuta tenga problema en hacerlo cuando no esté escondiendo nada. Por eso, pidan por favor, antes de comenzar el proceso de terapia, registro profesional. Esto es muy importante. Por allá también siento que hay que hablar un poquito de con qué enfoque terapéutico trabaja el psicólogo o la psicóloga a la que vas. Esto de los enfoques terapéuticos, puedo hacer casi que un episodio entero hablando sobre esto, pero no es más que la forma teórica en la que se aborda un síntoma, ¿ok? En psicología existen muchos enfoques psicoterapéuticos, muchos. Existe el enfoque psicodinámico, que es donde está el psicoanálisis, la terapia junguiana, existe la TCC, la terapia cognitiva conductual, existen las terapias de tercera generación, que está ahí la terapia de aceptación y compromiso, el MDR. Existen muchos enfoques psicoterapéuticos. Por allá también existe el enfoque sistémico, el enfoque humanista. Mi universidad, por ejemplo, era muy sistémica, más cuando salí de la universidad me formé en la terapia cognitivo-conductual. Es importante que ustedes como pacientes sepan con qué enfoque psicoterapéutico trabaja el profesional con el que están. Primero, porque ustedes pueden hacer su propia búsqueda para entender con qué enfoque terapéutico encajan más. Y segundo, porque creo que es ético que entiendan a dónde están yendo, que entiendan qué estructura tiene el modelo con el que están trabajando. Volviendo a explicar lo que son los enfoques psicoterapéuticos, ya que los mencioné, el sistémico, humanista, TCC. Los enfoques psicoterapéuticos no son más que la forma teórica en la que se aborda un síntoma. Entonces, por ejemplo, si llega un paciente con sintomatología ansiosa, pues dependiendo de con qué enfoque se trabaje, primero va a ver la ansiedad como síntoma, como patología, etc. Y segundo, la abordará de cierta forma o de otra. Sí siento que es importante que ustedes investiguen un poco a la hora de ir con un psicólogo o con una psicóloga con qué enfoque trabaja esa persona. En mi caso, yo que trabajo con la TCC, que es la terapia cognitivo-conductual, es la terapia con más evidencia científica que existe, porque ya tiene cierto tiempo y se han podido hacer muchos estudios que han concluido en éxito en la intervención con pacientes. Han sido estudios donde se ha probado lo beneficiosa que puede llegar a ser esta terapia. Y desde esta terapia se pueden abordar la mayoría de motivos de consulta, pero se abordarán desde la estructura de la TCC. En cambio, si la persona viene a un terapeuta o va a un terapeuta que trabaja de forma sistémica, pues ese motivo de consulta se abordará más desde el enfoque con el que trabaja ese psicoterapeuta. No es tan importante, pero sí es importante que ustedes al menos sepan con qué enfoque trabaja la persona con la que se están atendiendo. Creo que lo que tú sientas en las primeras 2-3 sesiones de psicoterapia es con lo que te tienes que quedar. Antes de tú ir a la primera sesión vas a tener un consentimiento informado, que es importante que lo leas bien porque ahí va a estar muy especificado todo sobre cómo va a funcionar tu tratamiento. También sobre cómo va a ser la dinámica en general. Va a estar ahí la política de cancelación de las sesiones, el costo por sesión, si la sesión puede subir de precio o no puede subir de precio. En ese consentimiento informado va a estar todo lo que tú necesitas saber, entonces léelo bien.
Y si no te parece, siempre puedes buscar a otro psicoterapeuta que trabaje de otra forma. Más, lo que tú sientas después de aceptar ese consentimiento informado e ir a la sesión por primera vez, lo que tú sientas después de esa primera, segunda o tercera sesión es lo más importante para saber si esa persona va a ser un buen psicólogo para ti o no. Eso se llama rapport terapéutico, desde mi enfoque, también desde otros enfoques se llama alianza terapéutica, pero ese rapport terapéutico es como ese match que tú haces con el terapeuta. Te tienes que sentir cómoda o cómodo con tu terapeuta. Obviamente, en la primera sesión a lo mejor hay muchas emociones de por medio y no puedes medir tan bien cómo te sientes. Por eso siempre puedes darte un chance de 2 o 3 sesiones a ver cómo o qué cosas vas experimentando. Hazte caso de cómo te sientas con tu terapeuta. Te tienes que sentir cómodo, tienes que sentir que no te juzga, tienes que sentir que es capaz de empatizar contigo, aunque obviamente no tenga este sesgo de complacencia de que te va a decir lo que tú quieres escuchar, porque no vas a terapia a escuchar lo que quieres, sino vas a terapia a que al final una persona desde sus conocimientos teóricos te pueda dar una devolución de qué es lo que cree que puedes estar necesitando o cómo puedes abordar algo en específico. Como yo siempre digo, entre comillas, tiene que caerte bien tu terapeuta. Un buen psicólogo para ti también tiene que ser capaz de escuchar tu demanda. Como siempre digo, en el espacio terapéutico el que marca el ritmo es el paciente. Aunque yo crea que es necesario trabajar X tema, si el paciente quiere trabajar o hablar de otra cosa, yo tengo que escuchar su demanda. Porque también muchas veces detrás de una queja que a priori podría no tener mucha información, hay mucho de lo que sacar. Por eso, cuando escojas a un buen psicólogo para ti, tienes que fijarte en si esa persona es capaz de escuchar tu demanda y obviamente sientes que hace algo con lo que tú le estás diciendo. Y más allá de escuchar tu demanda, también tiene que entender tu contexto social. Esto es muy importante, que el terapeuta entienda o tenga curiosidad de comprender de dónde vienes, cómo es la idiosincrasia, de dónde vives, también cómo ha sido tu vida, cómo fue tu crianza, etc. El contexto social es muy importante porque un motivo de consulta puede ser o abordarse de diferentes formas dependiendo el contexto social de la persona. También nosotros podremos entender y conocer mejor al otro si comprendemos su contexto social. Por eso, a la hora de escoger tu buen psicólogo, no solo te quedes con que te sientas bien, que te sientas cómodo, sino también quédate con que escucha tu demanda y no solo con que escucha tu demanda, sino que también con que entiende tu contexto social. Y ya por último, para escoger un buen psicólogo también siento que el profesional al que vayas tiene que tener la humildad de saber cuándo con la psicoterapia no es suficiente. Hay una pelea sin razón ninguna entre la psicología y la psiquiatría cuando siento y creo profundamente que ambas disciplinas se pueden complementar muy bien siempre y cuando se lleven a cabo obviamente de forma responsable y ética. Un gran complemento a la terapia puede ser la medicación porque hay muchos síntomas que no se pueden paliar únicamente con una intervención terapéutica. Hay muchos síntomas que tienen una base fisiológica que necesitan de medicación para poderle dar bienestar al paciente y para que éste pueda de hecho adherirse al proceso, ya que si no se siente bien, pues va a haber menos posibilidades de que haya una adherencia al tratamiento. Y ya no solo trabajar con psiquiatría, sino también con otras disciplinas como por ejemplo la nutrición, dependiendo de si se está trabajando un TCA, pues a veces también se va a tener que hacer trabajo multidisciplinario con nutricionistas. Pues un buen terapeuta, y esto es denominador común para todo el mundo, va a ser capaz de darse cuenta cuando el paciente necesita quizás intervención
o tratamiento farmacológico, y esto lo hará escuchando muy bien la demanda, escuchando muy bien cómo se siente el otro y si la gravedad de los síntomas que está describiendo, pues creemos que no va a ser suficiente abordarlos con intervenciones terapéuticas. Y también cuando quizás va a necesitar no solo de psiquiatría, sino también de otros profesionales. Un buen terapeuta tiene que tener la humildad de decir, no puedo yo solo y necesito de la intervención de otras personas para abordar este caso. Más, no solo con que el terapeuta sea bueno es suficiente. La terapia es un trabajo en equipo y esto es algo súper importante que necesitas saber. La terapia es un trabajo en equipo que no toda la responsabilidad va a caer en los hombros del profesional. También es muy importante el papel que juega la persona que va a terapia. Si la persona es disciplinada con el proceso, si la persona sale de terapia y es capaz de llevar a la práctica o de hacer las tareas que le mandó el profesional, si la persona es persistente y consistente, no solo necesitas un buen terapeuta, sino que también necesitas ser un buen paciente. Para lo cual tienes que también bajar tus expectativas. Muchas personas no continúan los procesos de terapia porque la terapia no es lo que habían pensado. Cuando van a terapia van con la creencia errónea de que el profesional va a resolver todos los problemas, cuando el profesional lo que hace es movilizar recursos internos para que tú tengas la capacidad de resolver las cosas por ti. El profesional tampoco va a tomar decisiones que le corresponden. En mi caso, por ejemplo, que trabajo con adultos, al adulto que tengo delante, sí te puedo dar sugerencias, pero no voy a tomar decisiones por ti. Lo que quiero es que tú tengas la autonomía de cada vez vivir de forma consciente desde tu propia decisión, más conectado y más integrado con tu bienestar. Por lo que, para que un proceso de terapia sea exitoso, pues necesitas tener tus expectativas muy bien aterrizadas. Yo, por ejemplo, cuando comienzo a trabajar con un paciente, muchas veces mando un cuestionario de 4 preguntas, donde en una de estas preguntas el objetivo es lograr indagar qué la persona quiere o qué la persona espera de los encuentros conmigo. Y muchas veces esa pregunta la terminamos reescribiendo porque las ideas que tienen de lo que va a ser la terapia y de cómo van a llegar a sentirse con el espacio terapéutico muchas veces no es realista. Esto, tu terapeuta obviamente te ayudará a que tú puedas aterrizarlo, pero también si vas con las expectativas ya más trabajadas, pues es un trabajo menos que tienes que hacer dentro del espacio. ¿Qué esperar de la primera sesión? La estructura de esa primera sesión. ¿Cómo funciona una primera sesión de terapia? Es normal que esa primera sesión esté un poco cargada de emociones, porque hay mucha incertidumbre, no sabes cómo se van a manejar, es una persona extraña. Al final, también cuando el paciente llega a nosotros, también nosotros tenemos que entender que somos un perfecto extraño para esa persona y que aunque estemos en un rol profesional, pues no siempre se siente tan cómodo abrirnos a la primera con alguien que nunca hemos visto. Entonces, la resistencia a esa primera sesión. ¿Qué hacemos en esa primera sesión? Pues en esa primera sesión los terapeutas nos encargamos de conocer al paciente. En esa primera sesión voy a entender quién eres tú, voy a entender de dónde vienes, voy a entender qué necesitas, voy a entender qué patrones veo repetidos en tu narrativa. Voy simplemente a entenderte a ti. Ve con la idea de que va a ser un diálogo entre dos personas donde lo que tú le ofrezcas al profesional, el profesional lo va a coger y va a estructurar objetivos terapéuticos. Esos objetivos terapéuticos pues irán cambiando o irán modificándose o irán agregándose nuevos a lo largo del transcurso del proceso. Pero son importantes, o al menos desde el enfoque con el que yo trabajo, los objetivos terapéuticos son importantes porque nos ayudan primero a poder evaluar el progreso y a poder estructurar las intervenciones, lo que vamos a ir trabajando y cómo lo vamos a ir trabajando. Esos objetivos terapéuticos no siempre se siguen perfectamente bien porque, como ya digo, son simplemente una guía y se pueden ir modificando, pero
los cogemos o los redactamos de lo que sacamos de la primera sesión con el paciente. Por eso, la primera sesión piensa que es simplemente un diálogo donde con lo que tú le vas a ofrecer al profesional, va a poder hacer una estructura de un plan de tratamiento que funcione para ti. ¿Cuánto dura un proceso de terapia? Pues esto es relativo. En mi enfoque terapéutico, en mi tipo de terapia, la terapia sí tiene un fin. En algún momento termina. Este momento es variable, va a depender obviamente también de la adherencia al tratamiento, etcétera. Va a depender de muchos factores. Entonces, por eso a mí, por ejemplo, cuando me dicen cuánto tiempo va a demorar, no lo sé. Entendamos que también la terapia es un proceso voluntario en el cual la persona puede decidir si ir o no. En mi caso, que mis pacientes se agendan a través de la página web, pues yo ni tan siquiera les escribo para que agenden. Ellos saben y tienen la responsabilidad de cuándo quieren agendarse en caso de que quieran hacerlo, porque ellos vienen a terapia por ellos. Pues lo que dure el proceso va a depender. La frecuencia suele ser una vez por semana o cada 15 días al principio, preferiblemente una vez por semana, porque en los primeros momentos la persistencia es súper importante para el rapport y también para propiciar cambios conductuales, cognitivos y emocionales. Pero hay personas que, no pueden venir todas las semanas y vienen cada 15 días. Para mí, 15 días es lo máximo en un primer momento y ya luego, si la persona viene una vez por semana o cada 15 días, pues a medida que van transcurriendo los encuentros, pues los vamos distanciando a 21 días. Y luego de 21 días, pues llega un momento donde ya se han ido cumpliendo todos los objetivos terapéuticos que escribimos arriba, como les conté, y pues el proceso llega a su fin siempre con la apertura de que ellos pueden regresar cuando quieran. Yo siempre le doy prioridad a viejos pacientes, o sea, a personas que ya fueron mis pacientes, que terminaron o concluyeron su proceso. En caso de que quieran regresar, a pesar de que yo pueda tener la agenda llena, siempre les doy prioridad. Al final de las sesiones queda abierta la puerta a que ellos pueden regresar cuando quieran y que este espacio va a ser siempre de ellos, pero que ya no tiene tanto sentido que vengan, primero porque ya han logrado movilizar todo lo que necesitaban y aprender todo lo que necesitaban para enfrentar ciertos desafíos, y segundo porque tampoco es ético que el paciente esté viniendo constantemente porque crea dependencia del espacio. Y lo que justamente queremos es lograr autonomía, por lo que no sería coherente la dependencia que puede generar en caso de que los encuentros no se distancien con la autonomía que queremos movilizar. Siempre me gusta aclarar que la terapia no es lineal, que a veces vas a sentir que te sientes bien y que vas progresando, a veces vas a sentir que tienes, entre comillas, ciertas recaídas cuando a lo mejor no es así, porque el bienestar, como siempre digo, no es la ausencia de malestar. El bienestar es la capacidad de poder transitar el malestar desde un lugar sano y coherente contigo. Entonces, a veces la persona va a tener problemas a pesar de estar en el espacio de terapia. El medidor está en cómo resuelve esos problemas, en cómo los transita. No está en si tiene problemas o no tiene problemas. Por lo que entiende que el espacio no es lineal y que a veces sentirás que te sientes muy bien y que puede haber momentos donde no sientas que te sientes tan bien, pero esto no es sinónimo de retroceso como tal, sino que forma parte de la experiencia en terapia. Y algo importante aclarar es que la terapia es un espacio confidencial, es un espacio estrictamente confidencial, a no ser que corra peligro la vida del paciente o la vida de una tercera persona en la cual está obviamente involucrada o involucrado el paciente. Es confidencial para todo. No se rompe confidencialidad en terapia. La terapia no es chisme, la terapia es un espacio profesional. Y como único, donde único, entre comillas, se rompe confidencialidad, que no se rompe confidencialidad, es en espacios de supervisión que a veces se utiliza simplemente el primer nombre de la persona sin apellidos y sin nada. Y a veces hay espacios de supervisión donde se utiliza un número. Se reemplaza el nombre por un número al cual se hace referencia al paciente. Más,
En caso de que no corra peligro ni la vida del paciente ni la vida de una tercera persona, el terapeuta siempre tiene que velar por la confidencialidad de esa persona que está acudiendo a él. Por lo que, una vez que ya sabes qué es terapia, cuál es la estructura de la terapia, qué esperar de una primera sesión, cómo escoger a un buen psicoterapeuta, cómo también ser tú un buen paciente, pues quiero contarte un poco qué cosas no son terapia. Aquí no voy a hacer mucho hincapié, más si son cosas que a ti te funcionan genial, pero que sepas que no reemplazan un proceso psicoterapéutico. Si son cosas que te funcionan por el motivo que sea, no las tienes que dejar de hacer, no las tienes que dejar de practicar, pero forma parte también de poner sobre la mesa qué cosa es terapia y qué cosa no es terapia. No es terapia ningún tipo de prácticas como el tarot, la numerología, el reiki. Si te funciona, si te da paz, genial, pero que sepas que no tienen el mismo efecto que un proceso psicoterapéutico. Si te funcionan, no lo tienes que dejar de hacer, pero entendiendo que no reemplaza el poder de la terapia. Tampoco es terapia un Reels en Instagram, una publicación en Instagram, así puedas resonar contigo. Por ejemplo, en mi caso, que yo divulgo mucho sobre salud mental, pues siempre digo, lo que lean en Instagram entiendan que está generalizado, que no es algo estrictamente o hecho para una persona en específico, por lo que ningún tipo de divulgación es terapia. Como tampoco lo son los libros de autoayuda, que también son muy generales, que meten a todo el mundo en el mismo saco y que muchas veces también por ahí hacen intolerantes a la frustración y a la incertidumbre a muchas personas, ya que hay quien se queda muy obsesionado por encontrarles respuestas a todo, y esto hace que compren libros de autoayuda compulsivamente, cuando en terapia algo que se trabaja es la intolerancia a la frustración, a la incertidumbre, entendiendo de que no todo tiene respuesta y que a pesar de que no tengamos la respuesta de algo, no es suficiente para no cambiarlo. Aunque no tengamos la respuesta de algo, lo podemos cambiar y lo podemos trabajar. El no poder entender del todo de dónde viene algo no es suficiente para no mejorarlo. Pero los libros de autoayuda muchas veces hacen que las personas se queden en este bucle donde necesitan tener el control y respuestas de todo, lo que los lleva a seguir comprando más libros de autoayuda, reemplazando o sintiendo que están reemplazando así a un proceso psicoterapéutico, cuando realmente lo que están haciendo es todo lo contrario a lo que un proceso psicoterapéutico haría, que es hacerte más tolerante a la incertidumbre y a la frustración. Tampoco es terapia todo lo que tiene que ver con coach motivacionales, que estas personas sean capaces por experiencias vividas de dar un consejo como lo puede dar cualquiera, como lo puede dar tu amiga, como lo puede dar tu mamá, como lo puede dar tu tía, pues no los hace terapeutas. Entendamos que el coach muchas veces viene de experiencias que son válidas y que son valiosas también, pero no son terapias, y puede ser que lo que te esté diciendo esta persona para ti no funcione. Simplemente funcionó desde su experiencia. Y ese es el sesgo y el problema que muchas veces tienen los coaches, que dan consejos cuando los terapeutas no damos consejos, pero dan consejos desde su experiencia. El terapeuta no da consejos, como ya dije, el terapeuta lo que hará es movilizar recursos para que tú seas capaz de ser quien decida, para que tú seas capaz de ser agente de cambio en tu propia vida. Por lo que, si llegaste hasta aquí y ya te empiezas a plantear o empiezas a tener respuestas de qué vas a encontrar en un proceso psicoterapéutico para que así des el paso de comenzar terapia, pues lo último que necesitas como plantearte es, primero, si quieres hacer terapia online o terapia presencial. La terapia online y la terapia presencial ambas tienen grandes tasas de éxito. De hecho, no hay mucha diferencia en los porcentajes de éxito entre una y otra. En un estudio que leí los otros días decía que la terapia online tenía un porcentaje de éxito un poco mayor a la terapia presencial, algo que me sorprendió porque no lo sabía. Más era un porcentaje de éxito mayor, pero sumamente despreciable. No era algo objetivamente mucho mejor. Por lo que te tienes que preguntar es con cuál modalidad vas a poder ser más consistente, disciplinado, persistente en tu proceso. La terapia online también tiene algo que creo que a favor
el paciente puede escoger con quién atenderse más allá de un espacio físico o más allá de la accesibilidad física que pueda tener a un profesional. Y esto creo que también era uno de los motivos por los que en el estudio decía que la terapia tenía un porcentaje de éxito mayor, la terapia online tenía un porcentaje de éxito mayor, ya que el paciente podía escoger mejor o tenía como más rango con quién quería atenderse, y también porque no perdía tiempo en movilizarse o energía en tener que movilizarse, etcétera, que muchas veces consume más tiempo y energía en el día a día, y que simplemente podía tenerla desde cualquier lugar en el que estuviera. Por ejemplo, en mi caso, como trabajo online, el paciente puede tenerla desde cualquier lugar en el que esté, pero sí hay ciertas pautas que tiene que cumplir, como que tiene que estar en un lugar tranquilo, no tener distracciones, no estar haciendo nada en ese momento extra a la atención plena a la terapia, tipo trabajar, ni pasear al perro, ni nada, ni conducir, nada de eso. Y que obviamente no puede haber una tercera persona para que las respuestas o lo que hable conmigo se vean condicionadas por una opinión externa. Pero por el resto no tengo problemas en cómo esté el paciente haciendo la terapia, etcétera, siempre y cuando cumpla con estos parámetros. Pero si lo que tú necesitas es saber qué tipo de terapia funciona más para ti, también quizás te puedas dar el permiso de experimentar ambas modalidades. Por ejemplo, Laura, la terapeuta que trabaja conmigo, ella hace terapia online y terapia presencial. Entonces, pues tú puedes cuestionarte qué modalidad funciona mejor contigo y dependiendo de cómo te vayas sintiendo, pues escoger una u otra. Y también si entiendes que eres una persona que no tiene mucho tiempo, que no tiene como mucha facilidad para movilizarse, etcétera, quizás la terapia online sea una buena opción para ti. Y por ahí también el tema costos de la terapia, siento que hay que hablarlo porque en mi caso, por ejemplo, yo no le subo el precio a mis pacientes. El paciente que empieza pagando un valor termina las sesiones pagando el mismo valor, porque en mi caso se siente coherente, es mi forma de comprometerme con quien tengo delante, que se planificó para hacer un proceso terapéutico pagando cierta cantidad de dinero y que no se siente, en mi caso, coherente cambiarle ese valor y que el proceso terapéutico se pueda ver afectado. Pero es algo que tienes que conversar con la persona con quien decidas hacer terapia, porque muchas veces sí lo cambian y de hecho no hay ninguna ley que el terapeuta no pueda cambiar el valor de las sesiones. En mi caso, por ejemplo, solo cambia el valor para nuevos pacientes, pero esa persona nueva que entró pagando X va a terminar pagando X, pero esto no siempre es así y tú también tienes que planificarte y ser realista contigo mismo de cuánto tú puedes invertir en ese proceso que va a tener muchísimo retorno en ti, pero que también tiene que estar alineado a tus prioridades, a tu vida y a lo que realmente tú puedas pagar. También existen muchísimas organizaciones, consultas donde se trabaja pro bono, etcétera. Y también te exhorto a que por ahí investigues, pero que no te cierres simplemente por el hecho de decir la terapia, entre comillas, es cara cuando no lo creo. Creo que es costosa porque caro es algo que no vale lo que estás pagando y yo creo que la terapia tiene un retorno grandísimo en la vida de los seres humanos, pero bueno, que también tienes que cuestionarte cuánto tú puedes invertir en ese proceso y buscar a un terapeuta que se alinee o que se asocie o organizaciones que se asocien a eso que tú puedes ofrecer, ¿ok? Básicamente, si llegaste hasta aquí, espero de corazón que tengas un poco más de claridad de cómo funciona un proceso psicoterapéutico, que le hayamos quitado un poco el tabú, que tú te sientas un poco más tranquila o más tranquilo si quieres darte el permiso de probar cómo te sientes en un espacio nuevo, en un espacio donde va a primar el autoconocimiento, la reflexión y donde obviamente el objetivo es que tú te sientas mejor. Gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. Bye.